Buenas noches, estimados estudiantes. En esta sesión vamos a complementar el manejo de las funciones y procedimientos según los ejercicios propuestos en el texto guía. Para ello vamos a ingresar a nuestra plataforma, en la cual encontramos el texto guía en la página 140, el ejercicio número 422, el cual a solicitud de sus compañeros queremos resolver utilizando ya sean procedimientos o funciones propios de la programación modular. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiarnos el enunciado a un espacio donde podamos trabajar. Entonces, este es el ejercicio 422 de nuestra guía. Cambiamos de pantalla. Nuevamente vamos a intentar cambiar la pantalla. Estamos buscando un espacio donde trabajar. Lo que estoy haciendo es copiar nuestro enunciado para que se vea de mejor manera, ¿no? Obviamente esto lo podemos hacer en un cuaderno también. Ahora sí. Bien, aquí lo tenemos. El banco bandido de peluche desea calcular para cada uno de sus N clientes su saldo actual, su pago mínimo y su pago para no generar intereses. Además, quiere calcular el monto de lo que ganó por concepto de intereses con los clientes morosos. Los datos que se conocen de cada cliente son saldo anterior, monto de las compras que realizó y pago que depositó en el corte anterior. Para calcular el pago mínimo se considera el 15% del saldo actual y el pago para no generar intereses corresponde al 85% del saldo actual. Considerando que el saldo actual debe incluir 12% de los intereses causados por no realizar el pago mínimo y 200 de multa por el mismo motivo. Realiza el algoritmo correspondiente y se preséntelo mediante diagramas de flujo y pseudocódigo. Muy bien, entonces para comprender esta parte del ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Entonces aquí tenemos una parte que indica calcular el saldo actual a depositar, ¿no? El saldo actual, ¿no? Del cual nosotros queremos depositar. Pago mínimo y el pago para no generar intereses, ¿no? Entonces, vamos a calcular el saldo actual, el pago mínimo, el pago para no generar intereses y el monto ganado de intereses, ¿no? El monto que ganó por concepto de intereses. Estos son entonces nuestras variables de salida, las que tenemos que calcular y obtenerlas, ¿ya? Seguidamente, por cada cliente, dice, ¿no? Por cada cliente, ¿no? Los datos que se conocen son el saldo anterior, tenemos un saldo anterior, tenemos monto de las compras que se ha realizado y
pago que depositó en el corte anterior. Entonces tenemos que ver cuánto tiene que depositar nuestro cliente por concepto de las compras, ¿no? Entonces, cliente, saldo anterior es una entrada, monto de compras es una entrada, depósito anterior también es una entrada. En todo caso, esto sería el depósito que se hizo, ¿no? Anteriormente, un pago anterior que se hizo. Bien, para calcular el pago mínimo se considera el 15% del saldo actual. Ahora, ¿qué es saldo actual? Tenemos dos, saldo actual y saldo anterior. Saldo anterior. Entonces vamos a entender por saldo actual al pago que se debe hacer. El saldo actual es el pago que se debe hacer por la compra realizada, ¿ya? Y el saldo anterior es lo que se ha pagado, lo último que se ha pagado por las compras, ¿no? Bien, entonces va a haber aquí una especie, no, va a haber simplemente una interpretación del saldo actual. Esto corresponde a qué, ¿no? A la deuda prácticamente. Y corresponde al 85% del saldo. ¿Qué corresponde eso? El pago de no generar intereses, ¿no? Entonces hay un pago mínimo que se considera el 15% de la deuda. Eso es el pago mínimo que se considera el 15% de la deuda. Luego está el pago para no generar intereses, ¿no? Que también corresponde al 85% de la deuda. Considerando que el saldo actual, ya hemos explicado esa parte, debe incluir también un 12% del interés causado por no realizar el pago mínimo y 200, ¿no? Esto corresponde entonces a una multa. Es la multa que debe cancelar ¿no? el cliente por no haber pagado. Entonces hay que realizar el algoritmo correspondiente y representarlo mediante diagramas de flujo y pseudocódigo. Lo que vamos a utilizar nosotros en esta ocasión es un pseudocódigo. ¿No? Bien. La parte amarilla corresponde entonces a calcular el saldo actual a depositar, el pago mínimo, el pago para no generar intereses y el monto ganado de intereses. Cada cliente tiene su saldo anterior, su monto de compras y el depósito anterior que se hizo. El pago mínimo se lo considera como el 15% de ¿qué? De la compra. El pago no interés es el 85% de la compra, ¿no? Entonces, esa es la deuda. Por eso el saldo actual es la deuda, lo que ahora se tiene que cancelar. Eso es lo que estamos entendiendo en esta parte. Y el depósito actual va a ser lo que se calcule y considerando si hay una multa o no hay una multa del 12% por no pagar, ¿no? El pago no interés y más 200 por el pago mínimo. ¿Listo? Entonces en esto va constituyéndose eh, nuestro, nuestras variables. Puede haber otras interpretaciones de nuestro enunciado. Entonces, eso implica que los algoritmos se pueden ir perfeccionando o se pueden ir modificando según la naturaleza del banco de estudio, ¿no? El banco que estamos estudiando. Puede que otro banco tenga otro estilo de cálculo de intereses. Muy bien. Entonces, utilizamos un pseudocódigo. Al indicar que es n clientes, entonces necesitamos
un contador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el uso de un contador. Este es un contador eh, llamado automático, a lo que nosotros también le llamamos el ciclos por conteo, ¿no? O a lo que también le llamamos el for. Eso es lo que vamos a usar. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Las entradas, ¿no? Entonces aquí tengo las entradas. Saldo anterior, monto de compras, depósito anterior. Entonces vamos a leer el saldo cliente, leer el monto de compra y leer el depósito anterior. Eso es lo que estamos realizando en la primera parte. Luego, el segundo paso es calcular, ¿no? El pago mínimo, el pago no interés y el depósito actual. Bueno, más que todo estos dos de así. Por lo tanto, tenemos calcular el pago mínimo, que es el 15% del monto de la compra. Calcular el pago no interés, que es el 85% del monto de la compra, o sea, de la deuda que hemos indicado. Y el saldo actual es lo que se tiene para cancelar la deuda. Actualizar el saldo cliente. Ese saldo cliente es el saldo del cliente, lo que tiene, más el depósito que se hizo anteriormente. Eso incrementa nuestro saldo y se constituye en lo que se llama saldo actual, ¿no? Ese es nuestro saldo actual. Ahora, vamos yendo por partes. Aquí existe entonces diversas preguntas que debemos realizar. Sucede en este caso que el monto de la compra, ¿no? El monto de la compra fluctúa en una línea de valores en las que puede partir de un valor, puede partir de un valor 0, ¿ya? Y tenemos aquí el, tenemos aquí el, eso es, tenemos aquí el pago mínimo, el pago mínimo. ¿Listo? Tenemos otro punto de control, que es el pago de no interés, ¿no? Y tenemos más adelante otro control, que en este caso sería, bueno, que nuestro saldo actual, ¿ya? O saldo cliente es satisfactorio, ¿no? Entonces, si el monto del pago, ¿ya? Nosotros tenemos una deuda, monto de compra, ¿no? Si está por encima del saldo cliente, en todo caso, si el monto de compra es menor, ¿no? Al saldo cliente, el saldo cliente es satisfecho, en todo caso, ¿no? Entonces, podemos nosotros cancelar inmediatamente ese costo, porque tenemos suficiente dinero para cubrir la compra. Y eso es lo que estamos haciendo en esta primera instancia. Estamos preguntando si el saldo cliente es mayor que el monto de la compra, el saldo cliente es mayor que el monto de la compra, entonces el saldo cliente es simplemente la resta del monto de la compra y no hay deuda, no hay depósito que realizar, el depósito es cero. Caso contrario, si el
saldo cliente que yo tengo ahora, ¿no? No cubre el monto de la compra, entonces hay un déficit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que realizar, ¿no? Entonces, este saldo cliente, ¿no? No es suficiente para el monto de la compra. El saldo cliente está por debajo, ¿no? Entonces, este saldo cliente está por debajo del monto de la compra. Sin embargo, tengo ciertos eh, parámetros. Por ejemplo, el saldo cliente está por encima del pago no interés. O sea, si tengo un saldo que está por encima de esta cuota, no pago interés. Simplemente voy a depositar lo que debo. Entonces, tenemos en esta parte, saldo cliente es mayor que el monto de la compra. Ah, perdón, ya estamos aquí abajo. Disculpe. Si saldo cliente es mayor o igual que el pago interés, ¿no? Es mayor que el pago de no interés, sí, en el gráfico vemos que sí. Entonces, el saldo cliente es menos el pago no interés. Prácticamente estoy quitando todo lo que tengo de dinero y existe una diferencia. Esa diferencia tengo que depositarlo la siguiente vez, como al principio, leer depósito anterior, ¿no? Entonces ahí es donde voy a hacer el depósito. Monto de la compra menos el pago de no interés. Esa es la diferencia que eh, debo, eh, debo cancelar. Muy bien, ahí en esa parte ya está resuelto. Pero ¿qué sucede si vamos bajando y el saldo cliente ahora se encuentra ahí, ¿no? En ese saldo? Es menor que el pago no interés. Entonces nuevamente voy a hacer la pregunta y digo, si el saldo cliente es mayor que el pago mínimo, el saldo cliente es mayor que el pago mínimo, o sea, sí estoy en este margen, por lo tanto, lo que hago es cancelar todo el pago mínimo, ¿ya? Y tengo una deuda, un depósito, ¿no? Que se calcula como el monto de la compra menos el pago mínimo. O sea, este monto de la compra menos lo que he cancelado. Toda esta diferencia es la deuda que tengo. Sin embargo, esta deuda, lo que tengo que hacer es aplicarle una multa, una multa, ¿no? Cuando era por encima del no interés, pues prácticamente no había ninguna penalización, ninguna multa. Pero ahora, como está por debajo del pago no interés, en este caso debo cancelar un interés, entonces calculo que indicaba el 12% de la deuda, ¿no? El 12% de la deuda, eso es, ¿no? Incluye el 12%. Muy bien. Hay un caso más, ¿no? Entonces vamos bajando un poco más el saldo cliente y tenemos un casi cero, ¿no? Así incluso podría ser cero, digamos, nuestro saldo. Entonces, ¿qué sucede en este caso, no? También va a haber una penalización. Preguntamos, estamos en esta parte. Si el saldo cliente es mayor que el pago mínimo, eso ya lo hemos hecho. Si el caso contrario, ¿no? Ya no hay otra situación más que ser menor que el pago mínimo. No hay otra. No podemos decir que el saldo cliente es negativo. Eso ya es exageración, digamos, ¿no? El banco no aceptaría esta parte. Por eso tiene su pago mínimo. Ese es el límite para no llegar al negativo. Por lo tanto, caso contrario, el depósito es el monto de la compra menos el pago mínimo y la, la deuda, la deuda que tengo debe estar penalizado con el 12% más 200, ¿no? Como indica aquí así.
el 12% más 200. No sé, pago mínimo y 200 de multa. Entonces, esa es la máxima penalización que existe. ¿Ya? Luego hay un acumulado, porque en el enunciado también tenemos una salida que dice, quiere calcular el monto de lo que ganó por concepto de intereses, ¿no? Ese es otra variable de salida que queremos calcular, ¿no? Entonces, el monto que ganó por concepto de intereses. ¿Cuál es el monto que ha ganado por concepto de intereses? ¿Ya? Y a eso lo vamos a llamar acumulado. Entonces aquí se va a ir acumulando cada deuda que tengamos. Mostramos el depósito, mostramos el pago mínimo y mostramos el pago no interés. Y también mostramos el acumulado. El acumulado tiene dos opciones. Podría ser el acumulado total, que no lo dice, o el acumulado de cada cliente, ¿no? Entonces vamos a ir mostrando ahí el acumulado de cada cliente. ¿Ya? ¿Cuánto se tiene que descontar? Ya. Perfecto. Bien, vamos a realizar entonces el programa. Y el programa lo vamos a llamar banco. Vamos a llamar banco. ¿Listo? Muy bien. Banco bandido. Y vamos a empezar con un procedimiento, ¿no? Un procedimiento eh, que tiene como prototipo, ¿no? Eh, la forma void banco int n. Entonces el prototipo se escribe tipo de dato, nombre de procedimiento y los parámetros que están entre los paréntesis. Entonces, como ustedes observan, vamos a trabajar con un tipo de dato void, nombre del procedimiento banco y parámetros n, que son la cantidad de clientes que va a tener. Bien, entonces cambiamos y vamos a nuestro compilador. Ahora vamos a trabajar con el, vamos a trabajar con el C++. En este caso, lo que vamos a hacer es, ¿ya? Lo que vamos a hacer en este caso es hacer un listado de nuestros ejercicios, todos los que hemos hecho, y vamos a crear Nano con nuestro editor Nano, banco bandido, banco bandido, punto C. Entramos en el entorno y empezamos a hacer entonces el código. Lo primero que hay que hacer es la cabecera. Entonces vamos a ir documentando. ¿Ya? Cabecera. Bien, para la cabecera entonces numeral include y colocamos en esta parte el io string. Tenemos algunos datos
define, podríamos colocar algunos datos, como son, en este caso, los porcentajes del 15, del 85 y del 12%, ¿ya? Entonces, define, eh, vamos a colocar aquí porcentaje mínimo, o al revés, porcentaje mínimo del 12, no, perdón, del 15%. Numeral, define, porcentaje no interés, no le ponemos, PNOI es el 85%, y otro que sería el define porcentaje de multa, ¿no? Multa, que en este caso es el 12%. Muy bien, ahora el área de trabajo, using namespace std. Esta es nuestra cabecera. Seguidamente las variables, ¿no? Entonces, ¿qué variables estamos utilizando? Entonces, las variables que estamos utilizando en este caso es, vamos a mostrar dos ventanas a la vez. Entonces, para eso, aquí vamos a compartir la pantalla. En algunas situaciones la pantalla se queda quieto, así que voy a descomentar y voy a volver a compartir. Espero que no ocurra. Bien, entonces, ¿qué variables son? ¿No? Saldo cliente, por lo menos para esta parte. Entonces colocamos, todo va a ser doble, ¿ya? Porque al tratarse de números de dinero, es doble. Entonces, saldo cliente, perdón, saldo guión bajo cliente, coma, monto compra, coma, depósito. Depósito anterior. Puntico. Doble, pago mínimo, coma, pago no interés, coma, saldo acumulado, perdón, acumulado, puntico. ¿Qué más tendríamos? Saldo cliente, ya está. Monto compra, saldo cliente, pago no interés, saldo cliente, pago no interés, depósito. Me falta el depósito. Entonces aquí, coma, depósito. Listo. Estos serían entonces las variables. Si hay más, vamos a ir aumentando.
Aquí vienen las funciones. Es la parte de las funciones. Y aquí abajo está la parte de el programa principal, ¿no? Entonces es el principal. Ahora, como vamos a incorporar este programa a un menú, entonces en el programa principal, lo que tiene que haber es simplemente la llamada a nuestra función o procedimiento, que en este caso se llamaría banco. Entonces voy a llamar a banco. Y obviamente terminamos con un return 0, que es parte de la sintaxis del programa principal. Lo que quiero destacar es que en nuestro programa principal solamente va a existir banco, la llamada al procedimiento banco. Esa es una programación modular, porque a partir de esto, el banco lo voy a poder manejar en cualquier otro programa. Puedo copiar y pegarlo. Va a ser totalmente independiente, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En funciones, vamos a utilizar nuestro prototipo, lo que aquí hemos escrito. Void banco int n. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a compartir la pantalla para que no se pierda nuestro dinamismo. Bien, void banco, paréntesis, int n. Y empezamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaría? Entonces, lo que necesito en este banco es un for, porque hemos indicado que era n veces, ¿no? Para n veces necesito un contador automático. Entonces, en esta parte, lo que voy a hacer es, digamos, cuando haga la llamada a mi función, le puedo decir, digamos, 3 clientes, ¿no? Para no hacerlo, ya, 2 clientes, para no hacerlo largo, ¿no? Entonces aquí lo que debo hacer es un for, ¿ya? Tenemos que hacer un for. Entonces, colocamos for entero i igual a 1, punto y coma, y menor o igual a n, punto y coma, y más. Este es el inicio de nuestro programa. Muy bien. ¿Qué voy a hacer dentro de for? Vamos a acumular. Acumulado. El acumulado lo vamos a sacar afuera. ¿Ya? Entonces el acumulado necesita acumulado empezar en 0. Necesita empezar en 0. Muy bien. A continuación son las entradas, ¿no? Tenemos que realizar las entradas de nuestro programa. Entonces, para realizar esta parte, ¿ya? Lo que vamos a realizar es utilizar seout menor, comillas, saldo cliente. Entonces, un poco que voy a obviar ciertos detalles para que hagamos más rápido el código. Sein, y lo capturo ¿en dónde? En saldo cliente, ¿no? Saldo, en todo caso sería saldo cliente. Saldo cliente.
Ya, multicoma. Esto lo puedo realizar copias. Sería mm, o si no directamente no va, ¿no? Ya. Entonces, SEOT y colocamos en este caso un monto de compra. El monto de compra. Un monto de compra. Y en un CIN vamos a capturar eso en monto compra. Tenemos otra entrada SEOT que sería en este caso depósito anterior. Coma y con un CIN lo capturamos simplemente de depósito. ¿Ya? Muy bien, esas son nuestras entradas. Esas son las entradas que hemos hecho. Ahora tenemos que hacer los cálculos que nos hemos propuesto. ¿Listo? Entonces, para los cálculos, lo que vamos a hacer es realizar un pago mínimo. Pago mínimo, ¿a qué es igual? Es el saldo del cliente por el porcentaje, que en este caso sería el porcentaje del 15%. Así tenemos el P por el porcentaje mínimo. ¿Ya? Luego tengo otro cálculo que sería el pago de no interés, que sería igual a otra vez el saldo cliente por el porcentaje 85%, o sea que es el P no I, pago no interés, coma, y finalmente vamos a calcular el saldo cliente. El saldo del cliente, ¿no? Va a ser igual a saldo cliente más el depósito. En este caso, podemos utilizar una abreviación del comando, es más igual depósito. Este comando lo que hace es escribir de la siguiente manera, ¿no? Escribe saldo cliente es igual a saldo cliente más depósito. Así. ¿Listo? Entonces abrevia al acumulador. El acumulador, como ustedes observan, solo está en una parte, ya no en las dos, ¿no? Es una abreviación. Entonces, muy bien, hasta ahí entonces hemos completado las entradas y los cálculos de nuestro algoritmo. Ahora vamos a entrar con la parte de las preguntas. Ya, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es preguntar si el saldo cliente, vamos a preguntar si el saldo cliente es mayor, como hemos quedado, es mayor que el monto de la compra. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significaría
que significaría que tenemos suficiente dinero para realizar la compra, ¿no? Entonces, saldo del cliente es menos igual, es una cesta, que el monto de la compra. Monto, monto, eh, compra. ¿Listo? Bien. Pero el depósito llega a ser cero. No hay nada que depositar. No tenemos deudas. No tenemos deudas. ¿Listo? Muy bien. Ahora vienen los casos contrarios, ¿no? Cesamos entonces esta llave, la cesamos aquí y empezamos por un else. ¿Qué sucede, no? Que el dinero no alcanza y por lo tanto tengo que preguntar si el, el saldo cliente, el saldo cliente es mayor que el pago de no interés. Pago de no interés, ¿no? Entonces aquí también existirá varias mm, varias alternativas. Ya. Como el pago no interés no genera multa, así que lo que tengo que hacer es simplemente que el saldo cliente sea descontado menos igual el saldo cliente sea descontado eh, por el pago por el monto de la compra, ¿no? Saldo cliente es mayor que no interés, entonces es saldo cliente eh, por el pago de no interés, eso es pago por no interés. Estamos descontando porque hay dinero para cancelar, pero hay una deuda. Entonces el depósito se convierte en deuda. Y este depósito es el, el monto de la compra, es el monto de la compra menos el pago no interés. Eh, es lo que estamos, eh, es lo que estamos debiendo. Es lo que estamos debiendo. Muy bien. Sin embargo, esto no genera multas aún. Así que vamos por el else y tendríamos que hacer otra pregunta. En ese caso, si el saldo del cliente es mayor que el pago mínimo. En el caso de que esto se cumpla, entonces se puede cancelar aún, ¿no? Em, mm,
En ese caso, eh, el saldo cliente, el saldo cliente, se descuenta el pago mínimo. Ya. Y existe una deuda. El depósito va a ser igual, ¿no? A el monto de la compra menos el pago mínimo. El monto de la compra menos el pago mínimo. Pero ahora sí hay penalización. Entonces, al acumulado, vamos a calcular cuánto es la multa. Entonces, el acumulado más igual, tenemos que adicionar el depósito por el 12% de multa. Entonces, ese 12% de multa lo hemos llamado en la parte de arriba P multa. P multa. ¿Listo? Bien. Ahora, el acumulado es para obtener los intereses, pero lo que tiene que pagar en realidad nuestro cliente es el depósito más el acumulado, ¿no? Sube su deuda. Caso contrario, aquí tenemos un else más. En este caso, en este else, es menor al monto mínimo. Como se trata menor al monto mínimo, entonces prácticamente el ajuste es como de arriba, saldo cliente menos igual que el pago mínimo, es prácticamente lo mismo. Tenemos que calcular el depósito igual al monto de la compra menos el pago mínimo. Todo esto no vamos a analizar a profundidad, directamente estamos copiando. Ya, pero este depósito está penalizado por el 12%, que es la P multa, ya, más 200. Esa es la diferencia. Y esto tiene que ir, ya está acumulado, tiene que ir al depósito y sumarse con el acumulado. Muy bien. Esto sería entonces la parte final de nuestro for, ¿no? Ahí está el for. Sin embargo, tenemos las salidas y las salidas van a esa altura. Entonces, ¿cuáles son nuestras salidas? Vamos a mostrar el pago mínimo. Out. Nos dijeron que tengo que mostrar el pago mínimo. Puedo usar los acentos, ¿no? Para esta parte. Ya. Y muestro la variable pago mínimo. Y un salto de línea. Voy a mostrar también el pago no interés. Pago no
interés, lo que genera el no interés. La variable es pago no interés y un salto de línea. Luego tendríamos tendríamos sold la deuda. Entonces, a depositar, lo que tiene que depositar para la próxima, a depositar, es el depósito, ¿no? Y por fuera del for, pasando la llave, vamos a mostrar el acumulado. Entonces aquí vamos a decirle interés acumulado. ¿Ya? ¿Cuánto es el interés acumulado? Y también un salto de línea. Eso es. Y cesaríamos. Bueno, prácticamente este es nuestro programa. ¿Ya? Lo que tendríamos que revisar es si hay algún error de sintaxis. En ese caso, lo que vamos a hacer es, vamos a compilar nuestro programa con el C++. Entonces, control O para guardar, control X para salir. Muy bien. G++, banco, bandido, guión O, banco bandido, pero sin la extensión. Sin la extensión. No hay errores. Y entonces ejecutamos. Banco bandido. Hemos quedado para 2 clientes. Entonces me va a pedir 2 clientes. Saldo del cliente, 1200. Monto de compra, 1600. Depósito anterior, digamos que solo ha puesto 100. Entonces dice que su pago mínimo es 180, su pago no interés es 1020 y a lo que se ha acumulado es que tiene que depositar 580. Son 580 que tiene que depositar para saldar su deuda. Este va por el segundo cliente. Tal vez habría que poner alguna separación ahí, ¿no? El segundo cliente de la misma manera, 800, monto de compra 1200 y su depósito anterior solo ha sido de 100. Entonces, tenemos pago mínimo de 120, pago de no interés 680 y a depositar 520. Y el acumulado me está dando 0. Bien, aquí hay que revisar algún detalle respecto a los decimales, ¿no? Debería existir números decimales. Entonces vamos a regresar y tendríamos que revisar en esta parte los decimales. A ver, el acumulado, por ejemplo. Acumulado, ¿dónde está su acumulado? Es 0. Acumulado, bueno, ¿dónde están las divisiones, no? Entonces aquí tendríamos que tener, cambiaremos estos valores de 15-100 porque son números enteros, ¿no? Entonces este 15-100
¿Qué equivalencia tiene? 15 dividido entre 100 es 0.15, ¿no? El 85 es a 0.85. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos haciendo su representante decimal porque seguramente esto lo está calculando como números enteros. Ya, entonces 0.12, 0.15, 0.85, 0.12. Vamos a grabarlo. Ya, control O y control X. Volvemos a compilar. No hay errores y lo ejecutamos. Saldo cliente, otra vez, 1000. Monto de compra, digamos 1300. Su depósito anterior ha sido de 120. Ya, vamos a revisar. En otro caso, tendríamos 600, 100, ¿no? Y depósito anterior, 400. Sigue el interés acumulado en cero. Ya. Las multiplicaciones siguen siendo las divisiones, ¿no? Siguen siendo enteras. A ver, esta parte ya tendríamos que revisar el acumulado y el acumulado está dando cero. El acumulado da cero. La multa, no, el interés, ¿dónde está? El interés, aquí arriba, el pago mínimo y el pago no interés. El pago mínimo y el pago no interés. Calcularemos eso. Es el saldo del cliente, ¿no? Ya. Entonces vamos a ejecutar otra. Ahí está. Saldo cliente 1000 más depósito 1120. El 15% de 1120. Eso tendríamos. No, el 15% de 1300. Vamos a revisar. Yo creo que los decimales a lo mejor no están presentes, no creo. A ver. Monto de la compra 1300. 1300 por 0.15. 195. 150, dice ahí. No interés es 0.85. No está calculando correctamente. Un intento más vamos a hacer. Lo que vamos a realizar es utilizar en este caso la coma. Es extraño, pero vamos a utilizar la coma. ¿Listo? Entonces vamos a ver si da error, da error. Y ya, ahí lo vamos a dejar. No hay errores. Banco bandido. 1000. Monto de la compra 1200. Depósito anterior 300. Cero todo.
Cero todo, ¿no? Entonces no está, no es coma, es punto. Entonces los decimales, especialmente del acumulado, ¿no? 1585, saldo cliente, saldo cliente, saldo cliente más depósito. Ah, ya. El pago mínimo es, aquí hemos cambiado. El pago mínimo, pero igual debería darse decimales, eso es lo que me está preocupando. Pago mínimo. Cambiaremos esta parte por monto de compra. Monto compra por, y este pago un interés, también monto de compra. Y acumulado en todo caso, aquí vamos a hacer también un cast que les decía que es una conversión en línea. Es colocar el tipo de dato entre paréntesis. Aquí también. Vamos a decir que el tipo de dato es doble. Y en esta parte también. Vamos a decir que el tipo de dato es doble. Ya. A ver, vamos a grabar, salir. Vamos a compilar, ejecutar. Y monto 1300, depósito anterior 150. Creo que va por ahí. Saldo cliente más cortito. Y ahí salió el acumulado, ¿no? Ya. Entonces ya está saliendo el acumulado y tal vez por la parte de los miles no está saliendo decimales. Tendríamos que hacerlo más pequeño los montos. Bien, ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos esta parte. En nuestro programa está funcionando. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es incorporar nuestro programa al menú. Hay que incorporar el programa al menú. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es ir a nano, maneja menú, .cpp. Este es el programa del menú. Ya en una ocasión hemos incorporado los divisores, procedimientos divisores, ¿no? Como ejemplo. Ahora vamos a incorporar en nuestra opción C el banco bandido. Entonces aquí vamos a darle un nombre. Le vamos a llamar banco bandido. ¿Listo? El 3 es el banco bandido. Y en el case, ahí está el case, borramos el CEUT y vamos a colocar banco. Lo que hemos escrito en el programa principal de nuestro
anterior ejercicio. Lo estoy separando para que se note. Hemos escrito banco 2 para 2 clientes. Y aquí en la parte de arriba estamos incorporando el banco bandido. ¿Listo? Bien. Esos son los cambios que tenemos que hacer en la función menú. Banco bandido y banco 2. Bien. Por eso es de que en nuestro programa solamente había banco 2. Vamos a revisar. Lo grabamos. Control O, Enter, Control X. Vamos a nuestro banco bandido. Es lo que hemos hecho. Y fíjense que en esta parte de abajo, en el programa Mine, está banco 2. Esa es la llamada. Esto es lo que va a ir al switch. Todo lo demás va a ir a nuestro programa. Bien. Las variables, ¿ya? Podemos introducirlas a las funciones. Lo dejamos ahí. Vamos a copiar todo esto. No me permite hacer la copia mientras estamos compartiendo, así que lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla y voy a hacer la copia correspondiente. Control. Control K sería en este caso. Salimos de esto. Y vamos a ir a nuestro maneja menú. Lo estoy haciendo así porque no me permite hacer tendríamos que transcribir todo lo que hemos hecho y para evitar eso es que lo estoy haciendo así. Control. Ya. Vamos a buscar otro método. Vamos a buscar otro método. Entonces, esto lo vamos a salir. Muy bien. Vamos a buscar otro método. En ese caso, regresamos aquí y vamos a compartir en nuestra pantalla. Vamos a compartir la pantalla, pero para eso vamos a utilizar texto. Ahora sí, vamos a hacer un manejo. Es que la transcripción quiero evitar, si no tendríamos que transcribir de nuevo. Ese es lo que estoy tratando de evitar. Ya. Entonces, vamos a evitar. Ahora sí. Pantalla. Aquí. Qué interesante. Lamentablemente voy a tener que hacerlo fuera de la pantalla. Voy a intentar una vez más. Grabaremos esto si es posible. No sé. Vete.
Listo. Ahí. Tengo un editor. Esto es para evitar, ¿no?, la transcripción. Entonces lo que voy a hacer es abrir nuestro ejercicio que se llama caray, no se ha hecho tan fácil, ¿no? No está tan fácil. Ahí está Banco Bandido. Y voy a abrir otro documento que es el maneja menú. Este es el maneja menú. Listo, estoy los dos. Esto lo voy a... Entonces, este Banco Bandido, eh, desde la parte de... No, este es Banco Bandido. Desde la parte de el include, lo vamos a copiar. Es para evitar la transcripción, ¿no? Esto vamos a copiar al maneja menú. Deberíamos haberlo hecho aquí directamente, pero yo no quería confundirles. Y en esta parte, después de lo que es el inicio de la función menú, pegamos. Listo, ya está pegado. Ahí es su lugar. Y le podemos poner aquí ¿no? Le podemos poner aquí eh, un comentario que diga Banco Bandido. ¿Ya? Muy bien. Y esta parte de los defines y los includes lo vamos a subir arriba porque solamente existe uno. Lo subimos en la parte de arriba. Aquí, control B. Quitamos los repetidos y ya está. Esa es nuestra cabecera. Y este es nuestro Banco Bandido. Y las variables las vamos a meter dentro del banco. Banco Bandido. Prototipo de función. Muy bien, ya se ha acomodado. ¿Ven? Está cambiado el Banco Bandido en la opción menú. Y también tenemos aquí el switch modificado. Ya está insertado. Entonces esto lo grabamos. Grabamos y nos salimos, en este caso, de este programa que nos ha servido para evitar la transcripción de todo el programa que hemos hecho y regresamos a nuestro eh, compilador. Aquí estamos y vamos a hacer nano maneja menú y ve, ahí está, los defines, el banco bandido, la función de menú y el programa principal. Lo grabamos, salimos y lo compilamos. Entonces G++ maneja menú punto cpp-o maneja menú. 0 errores y ejecutamos maneja menú. Ahí está.
el menú, divisores, primo y banco bandido. Coloco 3, saldo del cliente, ¿no? Lo que hemos hecho. Saldo de clientes, 2, ya me estoy inventando valores. Y ahí está, ¿no? Los resultados. Seguramente el interés es 0, hay que revisar, por ahí todo está cubierto. 300 más 100 es mayor a 200 en el primer caso. En el segundo caso, 45 más 47 son como 92, que es mayor a 58. Por lo tanto, no hay depósitos, no hay acumulado. Por eso está dando 0. ¿Eh? Puedo volver a ejecutar o salir. Coloco 0 y se salió. Ese es el procedimiento total de nuestro ejercicio. Bueno, pues espero que haya sido eh, de ayuda y de comprensión, de explicación. Buenas noches, que la pasen bien.